Los buenos libros, el manga, las películas e incluso la política solo tienen en común una cosa, una historia que puede partir el alma. Estás escuchando Las Partículas Elementales y a su conductor, Andrés Sillo Valverde. Acompáñame a que juntos podamos entregar nuestros corazones a las buenas historias. ¿Recuerdas cuando te dije que te comentaría sobre cualquier contenido que consuma en la semana previa al episodio? Y que también intentaría, en base a este contenido, sacar lo más profundo que pueda encontrar en aproximadamente 20 minutos que dure el episodio. Bueno, resulta que en la última semana consumí una cantidad de contenido increíble. Tan solo el fin de semana pasado, lo cual es raro de decir, pues hoy que me escuchas es jueves y ha pasado una distancia regular desde el sábado. Pero a la fecha en que pienso en esto y en que lo escribo, fue solo ayer. Estoy mandando un mensaje al futuro y desde aquí te digo que de todas las películas que vi y algo de manga que leí, entre todos estos está un especial de comedia llamado Inside o Adentro, supongo que debería decirse así en español, del comediante Bo Burnham. Se supone que un especial de comedia nos haga reír, o en el segundo mejor caso, que sea tan malo que nos motive a hacer otra cosa que sí disfrutemos. Pero que la comedia te haga pensar, eso ya es avaricia. Entre las muchas cosas que dice Bo Burnham, un flamante treintañero con poca certeza sobre lo que ocurrirá con su futuro, es decir, un treintañero con alma de veinteañero, hay una canción en la que habla sobre cómo el mundo real, o para decirlo de un modo más preciso, el mundo físico y palpable y el mundo en el que nacemos, se ha convertido en solo una fuente de experiencias particulares del que nos servimos para poder vivir una vida mucho más real y vívida, que es la virtual. Algo así como un bosque en el que recolectas lo necesario para que puedas sobrevivir en el mundo que sí vale la pena habitar, que sería el de las redes sociales. Y me di cuenta que estoy haciendo eso con mi vida real, la estoy utilizando de fuente de experiencias para crear contenido en el paraíso digital, en esta misma acción de juntar todo el contenido que veo y crear un podcast sobre eso. Así que vine para decirte que este es el último episodio del podcast. Muchas gracias por haberme escuchado hasta hoy y yo realmente aprecio... Mentira, te he mentido. Era solo una broma inspirada en parte en la comedia de Bob Burnham, que tiene unos remates bastante irreverentes y que uno no se lo espera. Realmente yo no estoy cumpliendo con lo que él dice, o al menos no lo estoy cumpliendo en toda la regla, pues yo no utilizo la vida real. Yo no percibo a la vida física de cierta forma, simplemente existo y sigo mi recorrido por esta de la forma más provechosa que pueda encontrar y luego, para hablarte ahora de estas cosas que hice, recojo las migajas más entretenidas o que podrían dar algo que hablar y las junto todas en estas partículas. En palabras más sencillas y breves, porque creo que me he enredado un poco, solo tú podrás decirme eso luego. Primero vivo, y vivo bien, y luego vengo a contar lo que viví. Finalizada esa entrada, que esperaba que fuese algo divertida, pensé también en seguir haciendo un guión para este podcast que sea un intento de monólogo cómico en el que pudiese hablar de ciertos temas, de modo que lograse hacerte reír, pero si te soy honesto, la mayoría de chistes que digo parecen dad jokes o esas bromas típicas que los padres o tíos usan cuando ya tienen varias copas encima, pero encima de la mesa y de cabeza después de ingerir todo el alcohol. Y sí, esa fue una dad joke o una broma de padre, y si no te dio risa, ese es el punto. Y luego también pensé en escribir algo que estaba de moda hacía mucho tiempo en los múltiples canales de YouTube y programas de comedia. Un intento de esta comedia que se tacha a sí misma de consciente de sí mismo o self-aware, pues todo el chiste y la crítica social es en realidad una crítica más personal, o una crítica de la sociedad que los sigue hacia su persona. Los roast de YouTube o rostizadas a los dueños de los canales, hechos por ellos mismos en base a los comentarios de odio que les ponen, parten también de los especiales de comedia en los que han participado gente bastante renombrada en el mundo del espectáculo, como James Franco o el mismísimo Donald Trump. Ahí Donald Trump, en Comedy Central, en su especial de comedia, un año antes de ser el hombre más poderoso del mundo,
cuando solo era el hombre con más empresas quebradas de su torre de 1000 pisos en Nueva York, anunció que sería candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Muchos meses antes de que siquiera comenzasen las elecciones y con cero experiencia política, él lo dijo bien claro y la gente se rió, porque era después de todo un especial de comedia, pero la gente creo que no estaría riéndose al ver que se volvió realidad. Pensé luego que el podcast quizás necesitaría que yo hable algo acerca de actualidad, lo cual en parte hago, pero no sobre actualidad social, sino una actualidad personal y psicológica mía en base a cosas que consumo actualmente. De todos modos, no creo que hablar de actualidad viviendo en Latinoamérica funcionaría. Realmente todo pasa demasiado rápido. Hace 3 semanas la Copa América iba a ser en Colombia y Argentina, y la semana pasada se decidió que sería en Brasil. Aquí en Perú es incluso peor. En noviembre pasado no podías pasar 2 días sabiendo el nombre de tu presidente. Y hoy mismo no podemos saber quién será el próximo en julio. Hoy, a fecha de la escritura, ha ganado Pedro Castillo, según la OMPE, pero no según el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta que lo diga al menos. Y tampoco ha ganado para los simpatizantes de Keiko Fujimori, para quienes Castillo solo ganaría en el hipotético caso de que Lima consiguiera su independencia del resto del Perú, como muchos hombres y mujeres blancas privilegiadas y de clase media alta estuvieron pidiendo en Twitter. Pero saben, hace poco vi un fragmento de la entrevista que le hizo a Marcos Cifuentes a Pedro Castillo en diciembre del año pasado. Ya saben, Marcos Cifuentes, el de La Encerrona, ese programa que sale casi todos los días y que te cuenta un poco de las noticias que no salen en televisión, siempre con su sesgo periodístico de por medio porque sabemos que el periodismo no es del todo imparcial. Yo no sé por qué en esa entrevista Marcos Cifuentes habría de dudar de Pedro Castillo en diciembre cuando este último dijo en su programa que Marco Arana y Verónica Mendoza no pasarían a segunda vuelta. Además de ser lo primero una obviedad y lo segundo un triste desenlace de lo inevitable, ¿por qué no habrían de creerle? Digo, a Donald Trump tampoco le creyeron, pero Pedro Castillo tenía incluso experiencia dirigiendo masas de profesores en una huelga que hubo hace mucho tiempo, mientras que Donald Trump solamente dirigió con éxito a Kevin en Mi Pobre Angelito 2. Y claro, yo sé, un 0,0001% en las encuestas no es un resultado favorable a 4 meses de las elecciones, pero como ya sabemos, incluso si hubiese empezado así el mes de abril, en Perú, una semana después, el vendedor de periódicos de la esquina se podría convertir en el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y no, esto no es un comentario clasista de cómo un campesino y un profesor logró convertirse en presidente de la República sin mayor experiencia previa en cargos de gestión pública. Es simplemente un comentario sobre la imposibilidad de predecir qué es lo que va a pasar en el Perú. Y sí, yo sé, los politólogos pueden salir actualmente diciendo esto es una sobrecarga por todo el maltrato que le ha hecho los gobiernos centralistas, enfocándose solamente en Lima y dejando de lado las provincias. Y puede que en parte tengan razón. Pero apuesto que esos politólogos no estarían diciendo eso que dicen ahorita hace apenas un par de meses, en marzo, cuando Forsyth lideraba las encuestas. ¿Por qué? Porque ellos no se están basando en predicciones a futuro, porque siempre van a fallar. Se basan en hacer predicciones y luego corroborarlas con la verdad, con lo que sucede realmente. Entonces, nada puede ser tan predecible, nada puede ser absolutamente predecible en Perú, a menos que hablemos de cierta candidata que no acepta perder desde hace 15 años. Eso creo que es lo más predecible y lo más estable en el Perú, la inestabilidad. Y saben, esto es cierto, no solamente a nivel macro, también a nivel micro. Demasiadas cosas pueden pasar en una semana. Hace 2 meses veía videos todo el día echado en mi cama, tan solo esperando el inicio de clases, y contestaba stories en Instagram de mis amigos en la madrugada. Y por esto mismo fue que hace 2 meses, menos una semana, me encontraba empezando mi entrenamiento para ser intérprete. Y por eso mismo es que en la actualidad estoy hablando más inglés que español, incluso estando a solo 2 metros de mi cama. Cuando en la secundaria creí que haría eso apenas cuando llegara a Nueva York, para construir un rascacielo importante. Pero eso solo fue un poco tiempo después de que mi sueño fuese tener una cafetería, y para ello estudiar repostería o cocina. Y pese a que ello es aún algo que me gustaría hacer, los últimos 7 años de mi vida han estado muy lejanos a esa meta, tomando cientos de quiebres y atajos y puentes levadizos que me han hecho llegar a ser intérprete a día de hoy. Algo que nunca había pensado ser,
pero que de todos modos me encanta y me da mucho confort y me hace sentir que, a diferencia de mis 2 otros trabajos formales anteriores, que consistían en engordar gente en una hamburguesería y ordenar los libros de moda en la más comercial de las librerías, aquí realmente siento que estoy aportando algo al mundo. Siento cada que entra una llamada y escucho los acentos puertorriqueños, cubanos, mexicanos, en voces de señores y señoras que rozan la tercera edad, luchar con el lenguaje extraño del país que los acogió, siento que ven en mí una forma de llegar a más de lo que han podido ser, de poder comunicarse con alguien, de facilitar su vida, de perder un poco aquella confusión que sienten en su vida diaria. Siento que los ayudo a entender un poco mejor el mundo que los rodea, al que muchas veces no fueron por placer, sino por una necesidad. Tuvieron la necesidad de estar ahí para ayudar a sus familias, a sus hijos, sabiendo incluso que tendrían necesidades y carencias. Y yo estoy cada día ahí ayudando a satisfacer una de estas necesidades. Y eso me hace sentir muy feliz con mi trabajo. No hago esto para ensalzar mi labor como intérprete. Después de todo, podría venir alguien a decirme que al final no lo estoy haciendo por amor al arte o por caridad, sino por la paga a fin de mes. Y esa persona estaría en lo cierto, parcialmente. Después de todo, ¿no es esto lo que absolutamente todos anhelamos hacer alguna vez? Hacer de nuestras vidas algo que nos guste y poder seguir viviendo gracias a ello. El dinero a fin de mes no viene nada mal, pero tampoco te voy a negar que lo haría por gratis. Si en el futuro llegase a conseguir algún trabajo que me dé satisfacción, cuya paga alcance para tener muchos ratos libres, yo creo que podré interpretar para gente en necesidad de manera voluntaria sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ahora, pese a que antes no lo veía como una posibilidad y no alcanzaba a mi mente a captar el radar de este mundo de necesidad y de ayudar a las personas, ahora mismo sí puedo. Y es como quien no pensaba tocar un instrumento alguna vez y un día despierta, comienza a tocar y le gusta. Se ha vuelto casi un hobby, una necesidad y una actividad que me provoca mucho placer y satisfacción y me hace sentirme bien conmigo mismo. Y sé que puede parecer un poco egoísta, pero incluso la caridad es un poco egoísta a veces. Lo hacemos para satisfacer a otros, mientras esa acción nos hace feliz a nosotros mismos. Cualquier acción que solo satisfaga a otros y que a nosotros nos dé penas es un altruismo desmedido y que no considero para nada positivo. Toda esta travesía de latinos migrantes en la que me hace pensar mi trabajo me recuerda que esta semana también vi In the Heights o En el Barrio, que es un musical originalmente escrito por Lin-Manuel Miranda para el teatro y que este año ha salido una película adaptando ese musical. Pese a que su tema central son los sueños y el luchar por las cosas que amas o por las personas que amas, una canción en particular es la que me dispara todas mis emociones y me deja al borde de las lágrimas cada que la escucho. Esta canción, para ya comenzar a traducir absolutamente todo lo que estoy diciendo, se llama Respira y la canta Nina, un personaje que es una chica que luego de haber obtenido una beca en Stanford y siendo la única en su familia y en el barrio que recibiría esta clase de educación, la pierde. Pues el trabajo que usaba para pagar los libros la sofocaba, al punto de no dejarle ni siquiera tiempo para estudiar. Es una situación similar a la que pasé yo el 2016, apenas salido del colegio cuando conseguí una beca para estudiar arquitectura, que es la pasión que yo sentía en ese momento. Y luego de vivir un semestre de aventuras con amigos, pasándola bien, desvelándome tanto como podía y creando las mejores maquetas que podía imaginar, esforzándome tanto como pude y como me nació, perdí mi beca. Y luego de que mis padres se ofrecieran a seguir pagándolo o seguir estudiando la carrera en alguna otra universidad, preferí decirles la verdad. No solo estudiar la carrera me dio un panorama lo suficientemente amplio como para saber que no me gustaba, sino que si alguien me dijera que mi visión no era lo suficientemente grande como para descartarlo, le diría que yo no dije que fuese grande, sino que era amplia. Es decir, tuve en ese pequeño margen, en ese vistazo tras la rendija de la puerta, una experiencia tan poco agradable como para generar un rechazo a ello. Y además, no era solo rechazo lo que me motivaba a cambiar de carrera. Había otra sensación detrás que sentía al leer el libro Contarlo Todo, de Jeremías Gamboa, que si bien ahora me parece una novela no tan actual y que ha envejecido muy mal, si te soy sincero,
En ese entonces pude encontrar lo mismo que su personaje, Gabriel Lisboa. Llanto en la combi de regreso de la universidad privada y de dinero, llanto por la imposibilidad de pertenencia a un lugar que siempre me había sido ajeno, llanto y dolor por pensar que había algo mal conmigo por no poder pertenecer a ese lugar. Quizás no fue el dinero o la clase social o la gente, pues yo me rodeé de personas sencillas y maravillosas, sino quizás fui yo. Quizás fui yo que, pese a los intentos de ser uno con ese lugar, no podía encontrarme ahí, como me encontré en muchos otros lugares en el futuro. Y he visitado algunos lugares en los que tampoco me he sentido cómodo, pero cuando los hice al menos ya sabía cómo era esto, ya podía identificarlo y hallar formas para evitarlo. No era solo un rechazo lo que me motivaba a cambiar de carrera, sino también un deseo de pertenencia, un deseo de buscar quién era realmente yo en otro lugar. Te pueden decir que estás perdiendo años de tu vida, te pueden decir que estás desaprovechando tu juventud, te pueden decir que estás malgastando tiempo que será importante en un futuro, pero ¿sabes qué? ¿Sabes que no puedes hacer nada bien a menos que sepas quién eres? No puedes hacer algo lo suficientemente correcto, lo suficientemente apasionado, a menos que sepas que quien está sintiendo esa pasión eres tú mismo, y no una versión alienada de ti, y no una versión sofocada por las presiones externas. Tienes que saber que eres tú mismo, tienes que saber quién eres, tienes que saber por lo menos que estás buscando saber quién eres para poder comenzar a hacer lo que te gusta. Porque de lo contrario las cosas las vas a hacer con desgano, las vas a hacer de manera que simplemente te sientes como un barco a la deriva. No como un barco que se está dejando llevar por la marea porque quiere disfrutar el viaje, sino como un barco a la deriva en una tormenta. Y sentirse así no es para nada bonito. Al final la vida, mis decisiones y mi manía de seguir el flujo de las cosas tal y como vengan y trabajar en mí mismo para adaptarme a estas circunstancias y sacar provecho de ellas para mí y para los que me rodean, me ha provisto de una satisfacción y de un modo de vivir con el que actualmente no tengo muchas quejas, la verdad. Quizás de lo que pasó después de dejar mi carrera te pueda contar luego. Pero gracias por escucharme hablar de Bo Burnham, de la política peruana, del musical En el Barrio, y por intentar conmigo hacer un poco de comedia y al final creo que conseguimos hacer catarsis sobre los caminos de la vida y cómo los afrontamos. Y también un poco de cómo me descubrí a mí mismo. No voy a decir que tú te has descubierto a ti mismo mediante este podcast. Eso sería mucho pedir. Pero si lograste identificarte con algo de lo que dije o lograste sacar alguna pequeña palabra y eso te llevó a pensar algo mucho más amplio, mucho más profundo y mucho más tuyo, entonces mi trabajo aquí está hecho. Esto ha sido Las Partículas Elementales, un podcast para conocer historias de libros, mangas, películas o reales, pero que puedan partirte el alma. Yo soy tu conductor, Andrés Sillo Valverde, y no me queda nada más que decirte que hasta la próxima.